pero haciendo un poquitín de historia, veamos que hasta el siglo XX, hasta los años 1900, las enfermedades infectocontagiosas eran las más importantes en tema de morbilidad y mortalidad, y evidentemente no había mucha cura, no había muchas alternativas y la gente pues, se moría, ¿no? Pero a Dios gracias, este doctor, el doctor, ya todos lo conocen, deben haber escuchado mucho de él, el doctor Fleming, que descubre por casualidad el año 1928, trabajando con un hongo y descubre la penicilina. Ahí es donde surge un hito importantísimo, porque bueno, habiendo descubierto el antibiótico, es decir, aquella sustancia que mata a las bacterias, pues empieza a disminuir la mortalidad, la gente ya no se muere tan joven, entonces la gente envejece más y otras enfermedades empiezan a cobrar importancia sobre las enfermedades infectocontagiosas. Y entonces se ve este fenómeno que en los últimos años y en los próximos años, pues es una curva que no la vamos a detener. Fíjense ustedes, la población mundial, el tamaño de la población mundial desde el año 1950, que éramos alrededor de 2.500 millones de personas, estamos en el 2022, que debemos estar alrededor ya casi de los 8.000 millones de habitantes en el planeta, y no muy lejos, hablamos en el año 2040, que probablemente todavía estemos por aquí de repente, si Dios quiere, vamos a llegar a 9.000 millones de habitantes. Pero lo importante está cuál es la distribución que se hace en cuanto a las enfermedades en una población que crece más y envejece más. Evidentemente lo que van a aparecer son más enfermedades crónicas. Y enfermedades crónicas que ya conocemos y de repente algunas otras que vamos a ver cómo van evolucionando y que van a ir transformando un poco el tema epidemiológico y la forma de actuar sobre ellas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, este es un dato reciente, las primeras causas de muerte en el Perú, a la cabeza, infecciones respiratorias, seguimos todavía siendo un país subdesarrollado, las infecciones respiratorias agudas bajas son la primera causa. Pero de ahí, la siguiente ya son enfermedades cerebrovasculares que van muy ligadas al tema de hipertensión arterial, a enfermedades isquémicas del corazón, a enfermedades hipertensivas. Fíjense ustedes, las tres siguientes causas están sumamente relacionadas al control de los problemas cardiovasculares, a la cabeza, la hipertensión arterial. Luego, algunas otras enfermedades infecciosas, pero después vemos que sigue la diabetes y luego el cáncer. Y luego la enfermedad pulmonar intersticial muy relacionada al tabaquismo. En conclusión, dentro de las 10 principales causas de muerte en el Perú hoy en día son el 50 o 60% debido a enfermedades crónicas. Y estas básicamente las agrupamos digamos, por las características que tienen en las que se refieren al corazón, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión a la cabeza, el infarto de miocardio como la complicación más grave y la que causa mayor mortalidad, y el infarto cerebral como la complicación que causa la mayor discapacidad en el paciente por las secuelas que deja. La enfermedad bronquial obstructiva, que es una progresión, el asma, que finalmente en paciente adulto mayor se convierte en una enfermedad crónica que puede ser muy dependiente al paciente de requerir oxígeno, de requerir medicamentos a la mano y que es muy limitante en cuanto a la actividad física y evidentemente puede repercutir en cuanto a la actividad laboral. La obesidad y la diabetes, que esto es la pandemia que nadie quiere aceptar, pero a nivel mundial realmente también es una pandemia, porque está muy ligada la obesidad con la diabetes, es decir, el 80% de los pacientes que desarrollan diabetes tienen como un antecedente tener sobrepeso y obesidad. Son muy pocos los pacientes que puedan tener, digamos, gozar de la suerte, digamos, de alguna manera, que están con sobrepeso y no desarrollan diabetes, pero siempre están con el riesgo. Entonces, esto se ha convertido ahora por el tema del facilismo, de la comida precocida y de las facilidades que dan en el mundo moderno para vivir más cómodos, lamentablemente hace que no le pongamos la atención adecuada a lo que comemos. Y por lo tanto se desarrollan problemas de sobrepeso y las consecuentes enfermedades que traen consigo. La misma obesidad per se es un problema severo porque produce mayor gasto cardíaco, es decir, mayor trabajo al corazón
y un trabajo excesivo al esqueleto axial, es decir, un desgaste de las articulaciones que van trayendo como consecuencia enfermedades como artrosis, como problemas de la cadera, problemas de columna, etcétera, etcétera. La osteoporosis, otro de los grandes problemas, más en el lado del sexo femenino, pues está muy relacionado con el tema hormonal. Las recomendaciones hoy en día de la Organización Mundial de la Salud hablan de que la paciente, las mujeres desde los 15 o 16 años, deberíamos preocuparnos en darles una adecuada alimentación para que tengan una adecuada osificación de su esqueleto, para que de manera que en el momento que llegue la menopausia, es decir, cuando ya no produzcan las hormonas que se producen durante la fase reproductiva de la mujer, el deterioro de los huesos no sea tan acelerado. Y hay que tener en cuenta que la osteoporosis trae consigo consecuencias muy severas porque la complicación más común es la fractura, ¿no? Hay fracturas patológicas, ni siquiera necesita caerse la persona, hay aplastamientos vertebrales, fracturas de cualquier hueso y eso conlleva pues a postración, a una serie de dificultades, no solo para el paciente, sino para la familia, que es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, hagamos un análisis de qué es vivir con una enfermedad crónica desde la perspectiva del paciente. Eh, Se está dejando de lado, esto es una reflexión que también nos hacemos los médicos y hacemos a los nuevos chicos que salen de las facultades de la medicina, es que hoy en día eh, se está perdiendo un poco la conciencia tal de qué es ser médico, y creería después de investigar y leer mucho sobre este tema, hay un tema importante que deberíamos recalcar. Las palabritas importantes, el paciente y la empatía y la compasión. Es decir, yo tengo que saber qué es lo que está sintiendo o tratar de saber qué es lo que está sintiendo un paciente con enfermedad crónica para poder entenderlo de una mejor manera y entender que hay un mundo detrás de todo el tema de enfermedad en sí, al cual debería yo abordar para poder y tener una mejor conexión con mi paciente. Porque fíjense ustedes, un paciente crónico, ¿qué es un paciente crónico? Es el que sufre de una enfermedad, un trastorno orgánico, funcional, que le obliga a modificar todo un estilo de vida, porque sabemos que vamos a ver, tiene características, digamos, comunes con todas las enfermedades crónicas, pero es de progresión lenta, generalmente no son curables, y significa pues el 63% de las muertes. Entonces, un paciente crónico debemos ponerle mucha atención, no solo desde el aspecto médico, desde el ámbito de los médicos, sino también del entorno familiar. Estas características comunes de la enfermedad crónica, como son, que suelen ser en la mayoría de casos o en todos, realmente padecimientos incurables, que tienen multicausalidad. Algunas enfermedades vemos la asociación obesidad con diabetes, tabaquismo con enfermedad pulmonar intersticial, etc. La importancia de la rehabilitación, la importancia social que debemos tener en la rehabilitación de los pacientes que tienen algún problema ya secular, y la incapacidad residual prevenible, que es lo más importante. Aquí empieza el concepto y la palabra mágica que deberíamos tener hoy en día todo el ámbito médico. La prevención es lo único que nos va a ayudar a limitar el impacto de las enfermedades crónicas, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, de la cantidad increíble de pacientes que cada día se van a convertir en pacientes crónicos si no hacemos algo por prevenir. Que son no contagiosas, es otro tema también que comparten todos los pacientes crónicos. Y entonces podemos clasificar las enfermedades crónicas en grupos, en tres grupos bien diferenciados, grandes, que nos ayudan a entender un poquito de cómo puede sentirse un paciente para poder ayudar. Están las enfermedades que provocan un intenso sentimiento de pérdida, ¿no es cierto? Cuando sobre todo tienen mal pronóstico, son las enfermedades oncológicas, el HIV, las enfermedades degenerativas, que producen grandes dependencias, ¿no? Porque ya causan, digamos, eh, un impacto a nivel del entorno, ¿no? Porque necesitan cuidados especiales, logística especial en algunos casos. El otro grupo son las enfermedades que conllevan nociones de dolor
o mutilación, porque se ve, se escucha, la gente ahora investiga. Entonces, son las enfermedades que dentro de su evolución van a producir dolor intenso, como la artritis, por ejemplo, o incluso un cambio en la pérdida de la imagen corporal, porque se van a ver amputados, va a haber deformidades anatómicas, en algunos casos de la artritis, etcétera, que también tienen un impacto emocional en el paciente. Y está el tercer grupo de aquellas que precisan que para que tenga una evolución menos perjudicial, pues una modificación en los estilos de vida y una supervisión estricta de los pacientes. Ahí están la gran mayoría que son las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, las metabólicas, la diabetes, obesidad y las enfermedades respiratorias. Ahí es donde debemos abocarnos, que son la mayoría de pacientes, y hacia ellos debemos apuntar en un adecuado cuidado, un enfoque integral de cómo cuidar y cómo manejar a estos pacientes. Entonces nos preguntamos realmente qué estamos haciendo con los pacientes crónicos actualmente, si es que solamente estamos pasando el hecho de hacer una especie de un trámite que tiene que darse, es decir, el control de que tengan su medicina todos los meses y que el paciente simplemente con el hecho de recibir su medicamento y no le falte la medicina, podríamos mal intentar creer de que con eso es suficiente. Al paciente crónico tiene que hacerse un enfoque mucho más completo. La Organización Mundial de la Salud determinó que la enfermedad crónica son la principal causa de muerte. Fíjense, en el año 2019, 18 millones de personas murieron en el año 2019 a causa de enfermedades crónicas. Hay factores que juegan papel importante, por ejemplo, en caso de los pacientes que sean o no adherentes a su tratamiento. ¿Qué significa? Que si el paciente por sí solo va a tener la capacidad de recordar y tener el orden para tomar su medicamento permanentemente de forma adecuada. Y esto desde la perspectiva, no estamos hablando de los pacientes de enfermedad crónica porque tengan menos años, de entre los 30 a 60 años. Hablamos de los pacientes crónicos mayores de 60 años, donde probablemente hay que supervisarlos mucho más de cerca, porque pueden tener estas distorsiones en su tratamiento. Y entonces esto tiene que ver con factores donde están implicados el sistema de salud, con los profesionales de la salud, con el paciente y con el entorno del paciente, donde la familia juega un rol importantísimo. Se han hecho muchos estudios en medicina, solemos randomizar todo ese estudio para recién creerlo, digamos, ¿no? A veces se llega al extremo, o comentaba algún profesor en la universidad, en la clínica Mayo, y aquí lamentablemente los nuevos profesionales, entra un paciente amputado y no le creen hasta que no le tomen la resonancia magnética de la pierna y no la vean la pierna. Es decir, se está dependiendo mucho del tema de la tecnificación y no estamos yendo a la parte humana, que es la que nunca deberíamos perder. Entonces hay estudios que demuestran que la importancia del médico que atiende a los pacientes, la empatía que se puede generar entre el paciente y el médico, que es fundamental y se está empezando ya a enfocar eso como una parte de la misma terapéutica del paciente, es decir, generarle la confianza para que pueda expresar todo lo que siente y poder abordarlo de mejor manera. Y ahí la familia, igual que el médico, también adquiere gran relevancia, sobre todo en el tema del trabajo en equipo, que se refiere más aún al tema de la adherencia terapéutica, es decir, cuánto de lo que se le da al paciente, lo que se prescribe, lo cumple estrictamente, porque el médico no está permanentemente con el paciente, la familia sí, o debería procurar estar siempre al costado del paciente crónico, que es sobre todo del que se sospeche que no pueda cumplir adecuadamente su tratamiento. Entonces, ahí surge una sinergia que siempre debemos tener presente para poder ayudar a nuestros pacientes. Entonces, el objetivo de conversar sobre estos tópicos es básicamente tener claro qué es lo que debemos hacer. Entonces, promover, evidentemente, las buenas prácticas profesionales cuando hablamos del entorno de cómo manejar a un enfermo crónico, pero que tiene que ir de la mano, paralelo con promover nuevos enfoques en la atención sanitaria de las enfermedades crónicas. Quizás los nuevos modelos que se están viendo ahora, la pandemia que ha forzado a pensar y a que la tecnología nos ayude en estar más cerca a los pacientes, pero sin perder la perspectiva de la personalización que debemos tener siempre con nuestro paciente.
Por otro lado, reconocer la importancia en la educación para la salud. No hay nada más poderoso para un paciente, para que el paciente se sienta tranquilo en conocer mucho más sobre qué le está pasando, qué puede esperar y qué tanto son los temas que pueda compartir con su médico para que pueda entender bien y juntos avanzar a tener una mejor calidad de vida. Y en cuarto lugar, pues conocer y valorar la importancia de la atención familiar en el paciente crónico, que hoy en día, en los 20 años que tengo trabajando con pacientes crónicos, esto no solamente es una frase de cliché que decimos que la importancia de la familia. Eh, no hay ningún estudio en Perú realmente bien hecho, pero los valores serían alarmantes si obtuviéramos una información estadística de realmente ver cuántos de los pacientes no tienen el adecuado apoyo de la familia y cuánto abandono familiar, pues es un poquito penoso. ¿Y por qué es importante estar concentrado en estos cuatro ámbitos? Porque el 60% de ingresos hospitalarios son debido a descompensaciones de enfermedades crónicas. Es decir, más de la mitad de los pacientes que acuden a hospitales es porque tienen una enfermedad crónica que no ha sido adecuadamente supervisada y que no se ha hecho los enfoques preventivos adecuados. Porque si no, este porcentaje debería ser no más del 20% cuando consideramos una sociedad donde haya un sistema de salud preventivo que funcione adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son las claves para el cuidado adecuado de un paciente crónico? En realidad no hay temas que sean muy difíciles de entender. Uno de ellos, ¿no?, es la educación. Estamos en tiempos en donde al paciente no le podemos contar cuentos, por decirlo de alguna manera, ni decirle mentiras, porque tienen la información, la podrían tener muy a la mano. La educación va en aspectos básicos de explicarles sobre la importancia que tiene la alimentación en un paciente crónico, y la alimentación no solamente hablamos cuando un paciente es enfermo de obesidad o de diabetes. Toda enfermedad crónica tiene su repercusión, tanto positiva como negativa, en el tema de la alimentación. Si nos ceñimos a las escuelas hipocráticas de la antigüedad, no han perdido vigencia, donde se menciona que mucho de la terapéutica realmente está en lo que debemos y lo que si sabemos, si supiéramos comer adecuadamente. Lo otro en el tema de los hábitos higiénicos dietéticos, cuando hablan de higiene, es saber básicamente educar al paciente que tiene que tomar conciencia de las actividades que pueda o no pueda realizar de acuerdo a su condición y de acuerdo a la enfermedad. La importancia que tiene en enseñar sobre el tema del movimiento de los pacientes que si tienen postración crónica no pueden estar en una sola posición, que los pacientes que si tienen una limitación física no deberían condenarse a no moverse. Siempre el tema del cambio postural es importantísimo. La educación en función al tratamiento que se les prescribe y explicarles para qué es cada cosa, para qué se les prescribe determinado medicamento y cuáles serían las consecuencias de no tomarlo adecuadamente, de olvidarse, etcétera, e incluso saber qué situaciones, qué síntomas podrían tener por tomarse determinado tratamiento para que no se asuste. Y no menos importante es el apoyo emocional, educar sobre el tema de que el ámbito familiar, el apoyo que se debe dar a un paciente crónico tiene un impacto absolutamente demostrable hoy en día por algunos estudios. El otro aspecto básico es la comunicación. Cuando el médico se contacta y está viendo a un paciente crónico, tiene que tener información actualizada, coherente y sobre todo comprensible. Es decir, el paciente tiene que entender al médico qué es lo que tiene, cuál es la mejor forma de llevar su enfermedad para no quedarse con las incógnitas. Hay una clave, de unas palabritas que los grandes maestros nos enseñan a veces, no en las universidades necesariamente, sino cuando uno tiene la suerte de encontrarse con grandes maestros en la medicina, donde una simple pregunta al final de una conversación con un paciente crónico es: ¿y tiene algo más que quisiera decir? Porque muchas veces el paciente, cuando está con el médico, eh, conceptualiza o de repente ve al médico muy lejano,
y se queda con dudas y con incógnitas, que debería tener la suficiente confianza para poder expresarlas, porque es la mejor manera de que el paciente se quede tranquilo cuando se siente de que el médico realmente lo ha entendido y le ha absuelto todas las dudas que tenía sobre su enfermedad y sobre sus tratamientos y sobre todo lo que le puede haber estado dejando para realizar. Entonces, sumamente importante entonces, educación, luego comunicación, y luego viene una triada que es, yo creo, la clave: alimentación, medicación y ejercicio. Reiteramos el tema, la alimentación sana, que no solamente deja ser ahora una eh, información que debe tener todo el mundo, una sugerencia que se da más allá de los temas estéticos, porque siempre se ha ligado el tema de dietas al tema del sobrepeso, nada más, es decir, para obtener una mejor figura en damas, en caballeros, sino que hoy en día hacemos hincapié desde el punto de vista de la medicina funcional, por ejemplo, donde se enfoca mucho de los tratamientos de la enfermedad crónica con una dieta adecuada, que si conociéramos mucho más sobre las propiedades que tienen todos los alimentos que ingerimos, de repente nos llevaríamos grandes sorpresas, malas y otras muy buenas. Malas porque a veces ingerimos cosas sin saber qué estamos ingiriendo, es decir, no tenemos un concepto claro sobre las cosas que comemos del día a día, porque no nos han enseñado a investigar si lo que estoy comiendo es lo correcto, si la cantidad de lo que estoy comiendo es la adecuada, porque esperamos a la nutricionista que nos dé detalladamente una lista de alimentos para ver si es que está bien o no, y no tenemos los conceptos claros a grandes rasgos, por lo menos para saber qué es lo que no debo comer, si soy un paciente diabético o si soy un paciente hipertenso. Entonces, hay que tener un nuevo enfoque sobre el tema de alimentación en el paciente crónico, como repito, al margen de cuál sea su diagnóstico, porque todas las enfermedades crónicas tienen un impacto, digamos, en el tema de la alimentación. Les va a ayudar muchísimo el tema de modificar el estilo de alimentación que lleva. El tema de medicación lo mencionamos como muy importante, porque hay una alta tasa de tratamientos en personas de mayores de 70 años o menos que no es medicación supervisada, es decir, se deja al paciente que él mismo controle su medicación, lo que ingiere, las pastillas que le dejan, los horarios, y no sabemos si realmente lo cumple a cabalidad. Y ahí es donde vemos la tasa alta de poca adherencia al tratamiento, y solamente esperamos que el paciente vaya a una consulta y cuando va al hospital tiene alguna complicación o un mal manejo o un mal control, y creemos de repente que es la enfermedad propia que está avanzando, pero habría que detenerse a preguntar si es que realmente ha estado cumpliendo adecuadamente el tratamiento, y esa podría ser una de las causas de que la enfermedad pueda progresar o pueda estar complicándose. Y el otro lado sumamente importante es que la prescripción tiene que ser dada por un médico especialista, por el médico tratante. La automedicación en enfermedad crónica es el mayor de los riesgos que puede existir. No solamente cuando hablamos de comprar un medicamento para enfermedad crónica, sino pretender modificar tratamientos para enfermedades crónicas por decisión propia o por decisión del consejo de un amigo o de la familia, que lo vemos en muchísimos casos. Dejan de tomar algún medicamento o le cambian la dosis, no porque el médico se lo sugirió, sino porque el de la farmacia o la familia o algún amigo le comenta algo. Ese es un error muy grande que debemos tenerlo siempre claro y tratar de difundir en la persona, en nuestro entorno, que es lo peor que podríamos hacer con un paciente crónico que cambie su tratamiento. Y el tema del ejercicio, eh, es difícil de repente un paciente adulto mayor obligado a hacer ejercicio cuando el joven no hace ejercicio. Pero en el tema de enfermedades crónicas, eh, calza exactamente el mismo consejo que la alimentación. No existe ninguna enfermedad crónica que no se beneficie con el hecho de hacer ejercicios permanentes, continuos, ordenados y constantes. Toda enfermedad crónica se va a beneficiar con el movimiento, con los ejercicios. Algunas más que otras,
pero todas en absoluto van a tener beneficio al momento de hacer ejercicios, y evidentemente tienen que ser ejercicios de acuerdo a la edad, de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a las posibilidades que tengan. Pero el concepto es, hacer ejercicio sí es un tema positivo por donde lo veamos. La idea es mejorar la calidad de vida, evidentemente. Lo que vamos a tratar y dentro del concepto de explicar bien es, a las personas tenemos que ser muy claros, los médicos, decir, la enfermedad crónica no se la vamos a curar. La enfermedad crónica se controla y se evita de que tenga complicaciones malas, funestas, limitantes, terribles. Lo que tratamos de hacer con el paciente crónico es darle mejor calidad de vida, que su enfermedad crónica casi pase desapercibida, siendo ordenado con su alimentación, con su medicación, con los ejercicios, para que no sienta el impacto de lo que puede o podría suceder si no cumple estas reglas. Y la otra parte, también súper importante, es el tema para la familia. A la familia, cuando visitamos pacientes y conversamos con la familia, el cuidado estricto que debe haber sobre los pacientes crónicos, sobre todo de edades más avanzadas, tiene que ser absolutamente estricto, porque el tema de las caídas es la primera causa de hospitalización también en pacientes adultos mayores, porque las caídas traen consigo las fracturas traen las hospitalizaciones prolongadas, las hospitalizaciones, las complicaciones hospitalarias, a la cabeza la neumonía, y la primera causa de muerte en un paciente crónico que se cayó, que se fracturó algo, no fue el tema de complicación de la fractura, fue una neumonía asociada por estar hospitalizado por largo tiempo, se contamina y finalmente termina de manera que nadie quiere. Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en comunicar, en darle los consejos a la familia, qué es lo que se debe hacer cuando uno tiene un enfermo crónico, sobre todo de edad más de allá de los 75 años. Entonces, el objetivo de la intervención familiar va en los aspectos como la misma familia debe mejorar los conocimientos sobre la enfermedad crónica que pueda tener, padecer alguno de sus miembros, tener una mejor comunicación a nivel familiar, hay que reducir al máximo el aislamiento la falta de contacto con el entorno social. Vemos con suma preocupación y tristeza que muchos pacientes tienen a sus enfermos crónicos de edad avanzada eh, casi como un adorno. O sea, ni los ven y cumplen con darles su medicamento y lo dejan ahí y no se preocupan porque sea partícipe de la dinámica familiar, de que tenga un tema de relacionamiento social que es parte del tratamiento, porque hay mucho impacto psicológico en los enfermos crónicos. Hay que tener preparación frente a situaciones estresantes. ¿Qué pasa cuando se complican? La familia debe tener claro que si el paciente tiene algún problema súbito, de alguna complicación, tiene que saber qué hacer para en ese momento no entrar en desesperación y realmente preguntarse, ¿y ahora qué hago? Y tomar decisiones inadecuadas de repente. Entonces, uno siempre tiene que ponerse en el caso y el escenario de qué pasaría si es que sucede algo con el paciente. ¿Cuál es la reacción? Tengo un seguro, voy a llamarte una ambulancia, tengo un médico, etcétera. Potenciar siempre las interacciones positivas. Es decir, no hay nada más potente que una voz de aliento para el paciente crónico, de que está mejor, de que su enfermedad está siendo controlada, de que hay que cumplir las indicaciones médicas para que lleve una vida de lo más normal. Y hay que ayudar al paciente para que identifique sus habilidades en realidad y pueda ajustar sus necesidades a las actividades que necesite realizar. No volverlos dependientes rápidamente de tratar de hacer todo. Todo. Los pacientes crónicos más avanzados, con algunas complicaciones, siempre va a haber una opción de hacerlos sentir que de que pueden ayudar, de que algo productivo y positivo pueden hacer en el entorno familiar. Ese apoyo emocional es fundamental para mantenerlos siempre con ánimo, para motivarlos a que sigan tratando de mejorar, de cumplir todo lo que se les deja indicado. Y ahí entra y casa perfecto las famosas técnicas de relajación que están muy en boga, se promueve mucho ahora el tema de la meditación, el yoga, etcétera,
que sí, en estos tiempos hemos visto que ha logrado de alguna manera atenuar las consecuencias terribles que ha tenido la pandemia en el tema de emocional por el encierro que ha habido de estos 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, podemos concluir que el cuidado integral óptimo de un paciente crónico en realidad es una sinergia entre el médico tratante y el entorno familiar más cercano. Y que el enfoque personalizado del médico, junto al apoyo de la familia, yo creo que es la clave para lograr los objetivos de darle una mejor calidad de vida. Y el enfoque personalizado del médico, lo resumo, esto es que los médicos no tenemos que entender que al paciente no le interesa cuánta preparación tengamos los médicos, sino cuánto nos preocupamos por ellos. En la medida que nosotros difundamos esto en el ámbito médico, digamos a veces a nuestros alumnos, es el paciente no ve si tengo 5 diplomas o 10 maestrías y 5 especialidades. El paciente va a ver y sentir cuánto tú te preocupas por él. Y eso va a ser fundamental para que se logre una empatía adecuada. Y ahí está la clave para tener un cuidado del paciente crónico, que es el que queremos, realmente prolongarle la vida, pero calidad de vida. Entonces, la felicidad definitivamente radica ante todo en la salud. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Sí, fíjate que la reflexión que hacías hace un momento del autocuidado es pasar por la autoconciencia de cada persona, de saber qué estilo de vida lleva. Entonces, si yo sé cuál es mi estilo de vida, pasados los 40 años, debería preocuparme de decir, si yo sé que no hago ejercicio, consumo alcohol todos los fines de semana, no hago mayor esfuerzo en otra, no, digamos, mi alimentación es de lo que venga y lo que pueda. Si veo que tengo todos esos desórdenes, lo mínimo que debería hacer es decir, tengo que hacer un control médico, tengo que hacerme un chequeo médico, tengo que ver dónde acudo para hacerme alguna investigación, para que un médico me analice y empiece a explorar todas las áreas del sistema del cuerpo para ver si puedo estar padeciendo una enfermedad que no necesariamente va a dar síntomas. Ojo con este punto importante. Las enfermedades crónicas más frecuentes, que es la hipertensión, la diabetes, son, digamos, coloquialmente llamadas los asesinos silenciosos. Muchas veces no dan síntomas y hay personas que están caminando en la calle alegremente con presiones de 160, 180 y gente que puede estar con glucosas por encima de 140 y no tienen ningún síntoma, pero están dañando sus órganos. ¿Cuál es el consejo? Seamos conscientes todos. ¿Qué estilo de vida llevo? Y si tengo más de 40 años, debo acudir a una consulta médica a hacer el chequeo. Las dos cosas, si es posible. Toda persona son los tipos de ejercicios de acuerdo a la estructura física que tengan, a las capacidades y digamos, al entrenamiento que hayan tenido anteriormente, ¿no? No vamos a pretender que un paciente, un señor que nunca ha hecho ejercicio, a los 70 años, lo incluyamos a un gimnasio a levantar pesas. Un paciente que nunca ha hecho ejercicio, lo que podemos recomendar después de los 70, sí, son este tipo de ejercicios. Tai chi, yoga, pilates, son ejercicios que no ameritan grandes esfuerzos, pero sí lo introducen dentro de un ritmo ordenado de hacer ejercicio permanente y estar movilizándose permanentemente, que esa es la idea, ¿no? A ver, lo primero estamos de acuerdo, no es aconsejable automedicarse. La medicina alternativa tiene sus limitaciones. Yo no soy digamos, un luchador anti medicina alternativa. Muchos de los medicamentos salen a veces de las mismas plantas y se producen de los elementos que de la naturaleza nos puede brindar. Pero ojo con el tema de creer también de que la medicina alternativa puede curarlo absolutamente todo. Ese creo que sería el consejo, no darle más expectativas a la medicina alternativa de las que pueda tener. Algunos beneficios existen en ellos definitivamente, pero siempre hay que contrastar y no cambiar absolutamente la parte científica médica tradicional
por la medicina alternativa. Podría ser en todo caso un complemento. Ciertamente, es correcto el comentario. ¿Qué es calidad de vida en términos médicos? Es que el paciente primero no sufra, no tenga dolor. Es decir, que puede tener una paciente que hay enfermedades que son sumamente dolorosas, mientras el paciente no tenga situaciones de dolor, de sufrimiento, es lo que podemos considerar que es calidad de vida. Es decir, estamos dándole al paciente tranquilidad. Lo que podemos hacer es que en las últimas fases de una enfermedad terminal severa, no tenga dolor. Eso es calidad de vida. Y en términos emocionales, es mejor que un paciente finalmente termine sus últimos días rodeado de la familia dentro de su entorno familiar, en su hogar, que terminar pues en una cama fría de un hospital donde no los dejan entrar, donde se siente solo. Eso también está estudiado. Lo último que quiere una persona es irse de esta vida, de este mundo, rodeado de la familia. Y ese es del afecto, sentir que hay afecto familiar. Eso le da, digamos, cierta paz y cierta tranquilidad al paciente terminal, ¿no?